Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la creación, construcción del ego en los niños y en las niñas y cómo podemos hacer los adultos para acompañarlos en suavizar un poquito esta estructura del ego en los niños independientemente de la edad que tengan. Es importante que para entender bien este contenido, pues sepas un poquito sobre las heridas de la infancia y incluso estés ya pues transitando el camino de sanarlas. Si no, puede haber conceptos que a lo mejor pues te cueste comprender un poquito. Así que vamos allá. Creación del ego en la infancia. Bueno, ¿qué vamos a ver en este ratito? Vamos a ver el viaje del alma, la herida primaria de esta alma, el proceso de formación del ego en los niños, las 5 heridas emocionales en los niños, cómo se producen, las consecuencias en el futuro y cómo sanarlas. Señales de alerta para detectar heridas emocionales en los niños. ¿Y cuándo es la edad perfecta para sanar las heridas emocionales de los más pequeños? Pues comenzamos. El viaje del alma. El viaje del alma es ese viaje que nuestra alma decide emprender en esta experiencia humana, en este plano dual. Venimos de una fuente, de una totalidad, donde no existe separación, donde no existe dualidad, donde no existe un yo y un tú, donde, donde no hay dualidad. De la misma manera ocurre en el útero. Si nos paramos a pensar, cuando estamos en el útero, es todo una totalidad, no nos sentimos separados de mamá. Estamos en comunión, estamos en unión. No entendemos que el otro tiene que cubrir nuestras necesidades porque ya son cubiertas, sin que nosotros tengamos ni que sentirlas siquiera, ni que pedirlas, ¿no? Estamos completamente en un ambiente donde todo se da de manera fácil y porque sí, ¿no? Sin tener como que ni buscar ni... Y cuando nacemos, cuando se produce el nacimiento, de primeras, la primera sensación es como si un pez lo sacaran del agua, ¿no? Es como que no estamos en el medio en el que eh, estamos acostumbrados a estar o del que venimos, ¿no? Incluso la respiración es diferente. em, Siento como que existe una separación de mamá. Incluso lo único que nos mantiene unidos a mamá es ese cordón umbilical y claro, lo cortan y ya me siento sola, me siento separada. Cuando me entra hambre, tengo que expresar mi hambre para ver si alguien me da de comer, cuando tengo sueño, cuando tengo frío, cuando no sé qué está pasando, tengo miedo, necesito protección, necesito cuidado, necesito contención, pues lo que hago es llorar, que es lo que traigo innato, para ver si hay un otro que me cubre esas necesidades. Entonces, como que vamos aprendiendo a cubrir nuestras necesidades con un otro que no soy yo. Y además tengo que pedirlas, ¿no? Es como que esa fuente que cubre mi necesidad está fuera de mí y no soy yo. Según estamos más cerca de la fuente, nuestro ego está como más disuelto, estamos más en esa conciencia de unidad, en esa conciencia expandida, en ese plano de no dual, en esa unión, en ese todo. Y según nos vamos alejando de la fuente, vamos sintiendo más esta separación y este plano dual de un
otro, de un yo separado, y eso nos produce vacío y dolor. Y cuanto más alejados estamos, pues más apego hay al ego. ¿Y qué ocurre con esa sensación de vacío y de separación? Esta es la herida primaria del alma. Ese sentirnos solos y que esa persona que me da amor, que me protege, que me cuida, que me da el alimento, que me abraza, que me mira, que me protege, se pueda ir, que no siempre está ahí, que hay momentos que está y otros que no, y que tengo que llorar para que venga, eso produce un vacío dentro de nosotros. Es una herida de separación que el alma viene a experimentarla a través de sentirla. Nos vamos alejando de la totalidad, vamos cada vez sintiendo más ese otro separado de mí y vamos también en este momento aferrándonos ya no solo a mamá, que era la primera persona de la que yo me separé, sino también a papá, a hermanos si hay en ese momento, incluso a situaciones, cosas, más personas. Es como que nos vamos aferrando a todo eso para no sentir ese vacío que estamos sintiendo dentro de nosotros. Y es como que vamos activando un mecanismo, de alguna manera, como de dependencia del otro, porque realmente hay una dependencia real cuando somos bebés para nuestra supervivencia. Dependemos del otro, de mamá o de papá o de las personas que nos cuidaran, ¿no? Y eso, si no se sana, cuando somos adultos, pues puede producir mucho apego a muchas cosas, a, a lo material, apego, adicciones a la comida, al tabaco, al alcohol, a sustancias, al trabajo, a estar ocupados. Es como que hemos aprendido que tenemos que cubrir nuestras necesidades fuera o que las personas de mi alrededor son responsables de cubrir mis necesidades o de darme el amor que yo necesito. Es un mecanismo que hemos aprendido por supervivencia, pero que según nos vamos haciendo adultos, si no se sana, nos quedamos como en esa idea de que necesitamos del exterior para cubrir nuestras propias necesidades y para tapar esos vacíos que vamos sintiendo desde los primeros momentos de nuestra vida, ¿no? Los bebés están más cerca del ser, están más cerca de la esencia y todavía tienen sus cualidades esenciales pues muy presentes, mucho más que las cualidades egoicas que incluso muchas todavía ni han aparecido. Comienzan a aparecer con estos mecanismos de estrategia de aferrarme a lo de fuera. Ahí empiezan personas que se aferran, o niños en este caso, que se aferran de una manera, de otra, o a unas cosas, o a otras, o a unas personas más que a otras, y ahí se empieza a formar la personalidad en base a estas necesidades que con esta personalidad nos vamos identificando. Y en este momento es cuando comienza la creación del ego. Es el miedo fundamental del ser humano, el miedo a quedarse solo, el miedo a la soledad. En base a esta primera herida del alma comienza la creación del ego. Y se va creando una barrera defensiva. Es un mecanismo, una estructura de protección sobre esto que siento yo adentro, ¿no? De esa sensación de vacío. Este mecanismo se va haciendo cada vez más fuerte a medida que el niño se va separando de esta totalidad, de esta esencia, y va aferrándose más a este plano dual, a esta experiencia en la Tierra. Porque se aferra primero generalmente a mamá,
Por eso los bebés, cuando nacen, quieren estar todo el rato con mamá y si no lloran, porque necesitan estar con mamá porque se han aferrado a esa figura que necesitan para sobrevivir. Ahí empieza el mecanismo, ¿no?, de la dependencia. Y según esa relación que se haya creado con mamá y cómo hayan sido satisfechas esas necesidades, cómo el niño se aferre a esa mamá, generalmente digo mamá porque en la mayoría de los casos suele ser el primer vínculo, pero puede ser papá o puede ser el cuidador de referencia. Entonces, mientras estamos identificados con el ego, vamos a buscar esa misma sensación en otros lugares y lo vamos a ir repitiendo durante toda nuestra vida, hasta que nos damos cuenta, ponemos conciencia y lo sanamos. Por ejemplo, si un niño viene a aprender el amor a esta experiencia, pues van a nacer en un lugar donde el amor no es seguro, donde el amor es frío, donde no hay muestras de amor, porque el proceso siempre va descender para luego ascender. Con la imagen que hemos puesto al principio, de aquí, siempre tenemos que bajar para luego subir. Es como que tenemos que transitar oscuridad para luego encontrar la luz. Es como que tenemos que transitar miedo para encontrar el amor. Entonces el niño va a sentir eso y, esa es su herida y ese es su tránsito, ese es su aprendizaje. Lo tiene que sentir para después poderlo sanar. Es como soltar un poco la idea de que en nuestra mano está toda la sanación de los niños. Podemos hacer lo que podamos y lo que esté en nuestra mano y lo que buenamente desde el corazón nos salga, pero hay cosas que tenemos que aceptar y que no podemos evitar, y que es un alma que ha venido a transitar esa experiencia. Entonces, cuando ese niño se ve en esa situación de falta de amor o de amor frío o de un amor condicionado, que suele ocurrir muchas veces, pues el niño va a empezar a pensar que no hay amor dentro de él o que no es merecedor del amor. Y eso será lo que tiene que transitar para sanarlo. Entonces, con todo este mecanismo se va creando el ego para protegernos del dolor y este mecanismo de supervivencia te hace creer que estás fuera de peligro. Es decir, nos vamos haciendo adultos, vamos relacionándonos con los demás, haciendo más fuerte cada vez este mecanismo de defensa para no sentir ese vacío y ese dolor que yo tengo dentro, y voy creando estrategias para cubrirlas, ¿no? Y la vida me va poniendo situaciones por delante para que yo vea eso que está dentro de mí y que necesito sanar. Mientras no me doy cuenta de que eso es una herida que yo necesito sanar, voy a estar repitiendo estas circunstancias una y otra vez para que lo vea. Y a toda costa voy a tratar de no sentir ese dolor. En el ejemplo que he puesto del niño que ha venido a transitar el amor, pues huirá seguramente de relaciones de amor, huirá del compromiso, se protegerá, o por el contrario, hará todo lo posible por estar en relación, para que no lo abandonen, para que no lo dejen, sin darnos cuenta que detrás de todo ese mecanismo que en realidad nuestro ego nos está protegiendo, pero también nos está limitando, porque si para protegerme evito el compromiso, quizá me estoy perdiendo una relación bonita. O si para protegerme estoy dependiente de una relación, también me estoy perdiendo una relación basada en la libertad y en el respeto. Entonces, si con este ejemplo el niño tiene la creencia de que el amor es malo, o que el amor duele, o que no hay amor dentro de mí, o que no soy merecedor de amor, pues constantemente se va a estar alejando o apegándose.
o va a sabotear todas sus relaciones. Por miedo, en realidad el ego nos está protegiendo. La idea es, pues, aprender a manejar ese ego para que no nos domine. Otros factores que influyen en la creación del ego, pues son condicionamientos que traemos al nacer, el linaje familiar. Ese ya es el linaje ha aprendido el dolor de la separación y también ha aprendido una estrategia, y nosotros como niños que nacemos en ese entorno familiar adquirimos esa estrategia también y la hacemos como nuestra. También la experiencia intrauterina tiene muchísima influencia también en la creación del ego, en estos condicionamientos que ya traemos, no solo de nuestra experiencia transpersonal, y la experiencia del alma previa a la encarnación. Y bueno, ¿qué va pasando a medida que nos vamos haciendo adultos? En ese proceso al que yo llamo adulterarnos, ¿no? Que si lo buscamos en el diccionario, quiere decir que se van perdiendo las cualidades esenciales, la pureza. Entonces, a medida que nos hacemos adultos, más lejos estamos de la fuente de la que venimos, de la esencia, y nos vamos identificando más con ese ego y también con ese plano terrenal, con nuestro día a día y con todo lo que supone, pues, la sociedad, hacia dónde nos conduce y demás, ¿no? Entonces vamos cayendo con más fuerza en ese plano dual, en esa separación, en ese tú eres tú, yo soy yo, somos diferentes, tú me haces esto, yo necesito de ti lo otro. Entonces vamos perdiendo, pues, las emociones esenciales, esas cualidades esenciales con las que venimos. Y con esto os traigo la escala de la conciencia de David Hawkins. Si vemos por aquí la línea intermedia, el salto de poder entre los 200 y los 250 de vibración en la calibración, pues vemos que de ahí hacia arriba son cualidades más, pues, la paz, la alegría, el amor, la serenidad, la iluminación, el perdón, la aceptación, la voluntad. Son cualidades con las que nacemos y que a medida que vamos en ese proceso de hacernos adultos, de adulterarnos, muchas de las ocasiones vamos perdiendo y nos vamos identificando más con esas que vienen a partir de la línea hacia abajo, pues que tienen más que ver con cuando hay un otro, ¿no? Que son la exigencia, el orgullo, la ira, el sufrimiento, la culpa, la vergüenza, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea, hay culpa y hay vergüenza porque hay un otro, porque si no, ¿de qué me daría vergüenza? Estoy yo sola, ¿se entiende? Entonces, aquí, las de abajo son las que estamos más identificados con nuestro ego y las de arriba las que estamos más identificados con nuestra esencia, con nuestras cualidades esenciales. Y bien, ¿qué va haciendo que nos vayamos yendo hacia abajo? Aparte de, pues, la vida, el día a día, el estrés, la carrera, los miedos sociales, el querer llegar a un punto, este tipo de educación de sociedad más enfocada en el resultado, en el para ser feliz tengo que llegar a algo, bueno, todo esto, toda esta maraña, y además, pues, las heridas de la infancia. Entonces, ¿cómo se producen las heridas de la infancia en niños? De dos maneras. Una, porque el niño le ha tocado vivir unas experiencias traumáticas o altamente dolorosas, como por ejemplo, pues, ser víctima de violencia física, psicológica, sexual, abandono, fallecimiento. Pero hay otra forma, que es cuando el niño graba una situación que no ha sido así real del todo y que lo graba como una distorsión de la realidad. Porque no fue lo que pasó, sino lo que interpretamos con lo que pasó. Entonces aquí también se abre una ventana de esperanza, porque si sucede un hecho una vez, pues esto no nos tiene que llevar al miedo de
Ay, Dios mío, que entonces ya, si no vive si yo lo protejo de que no viva las primeras situaciones, ya me quedo tranquila, pero si ahora me dicen que puede distorsionar una realidad, ¿yo cómo sé en qué momento puede mi hijo, mi alumno, mi sobrino, la infancia en general, puede estar grabando un hecho traumático que luego se produce en una herida emocional? Pues tranquilos, que si sucede una vez, pero los padres sostienen emocionalmente al niño y toman medidas para que no vuelva a suceder, es muy probable que el niño no forme esa herida. Pero se tienen que dar esos dos condicionantes, que se sostiene emocionalmente y que se toman medidas para que no vuelva a suceder muchas veces o se repita esa situación. Entonces, vamos a pasar a ver las 5 heridas de la infancia. Por eso es importante que en esta parte conozcas esas heridas, sepas pues más o menos cómo funcionan y también incluso sepas cómo funcionan en ti, cómo se generaron, que a veces no tuvimos que sentir un abandono real para tener una herida de abandono. Pues bien, vamos a ir viendo herida por herida y vamos a ver cómo se crea esa herida, las consecuencias que tienen en su vida adulta y cómo poder acompañarles en su sanación. La herida de abandono. Bueno, pues surge a partir de la percepción de la falta de afecto, cariño, protección y cuidado, por lo que sentirá temor a estar solo. Las consecuencias, pues son esto, temor a la separación, vivir sus relaciones desde el miedo, inseguridad y recelo, vínculos de dependencia, hacer lo necesario para evitar el abandono, incluso hasta soportar maltrato físico o emocional. ¿Y cómo podemos acompañarles a sanar? Pues prestando mucha atención a las separaciones, a sus momentos de soledad, mostrando mucho amor, protección y una equilibrada conexión emocional. Y pongo equilibrada porque es muy importante que no sea ni sobreprotección ni falta de conexión emocional. Herida de rechazo. La creación nos dice que es una de las necesidades más importantes de los niños, es sentirse aceptado, valorado y amado. Porque cuando el niño se siente rechazado, se siente muy vulnerable hacia la crítica y puede llegar a sentirse no valioso ni digno de amor. Es decir, se rechaza a sí mismo. Es como que entiende que de mi fuente de amor, casi siempre papá o mamá, y con muchísima influencia también los profes. Me rechazan, yo me siento rechazado, entiendo que el amor me rechaza y yo me rechazo a mí mismo. Las consecuencias pues son extremadamente sensibles a la crítica, relacionarse con tendencia huidiza, buscan reconocimiento y aprobación de los demás. La sanación, escuchar su mundo interno, aceptarlo en todas sus fases y comportamientos. Herida de humillación. Cuando es constantemente criticado, juzgado y desaprobado por sus padres, por los profes, por los adultos. Puede llegar a sentirse ridiculizado y esto afecta a la autoestima y genera una personalidad dependiente. Dependiente también mucho de la opinión de los demás. Su autorreconocimiento podría depender fuertemente de la opinión de los demás, lo cual puede llevar a complacer, a esta actitud de complacer todo el tiempo a los demás y optar pues por conductas de falta de amor propio, respeto hacia sí mismos, como por ejemplo pues mala alimentación, consumo de sustancias nocivas. Y la sanación es no juzgarlo nunca ni compararlo y ver y reconocer su parte luminosa y no siempre estar pues como recordándole lo que no está haciendo bien o que si no se porta bien o que esto lo podría cambiar o que aquello podría ser mejor de otra forma. La herida de traición. Cuando el niño se siente traicionado porque no cumplen sus promesas o le han mentido en algo para lo que para que para el niño era muy importante. Y esto lo recalco, porque a veces para lo que el adulto no es muy importante, para el niño sí lo es.
Y esto genera un sentimiento de desconfianza y resentimiento, que es muy fácil también observar. Suelen tener una personalidad fuerte, posesiva, controladora y manipuladora. Claro, buscan ese control y esa manipulación para no volver a sentir esa traición. Esa es la máscara, en realidad. Este es el ego que se va creando a partir de esta herida. Desconfía con la creencia de evitar la traición. La sanación, pues siempre cumplir las promesas. Bueno, como veis, la sanación se debería de llevar a todas las heridas, o incluso no esperar a que haya una herida y actuar en prevención, por supuesto. Cuando yo me refiero a este tip cortito que doy en la sanación, es como hacer especial hincapié si estoy observando que hay señales de que puede haber una herida de traición, sin olvidar también las otras. Herida de injusticia, cuando los padres dan un trato diferente a un hermano o a otros niños, o pedirle que haga cosas que para su grado de madurez pues son como muy elevadas, y siente como esa inseguridad, ese miedo, ¿no? Genera un sentimiento de poco útiles, ineficaces o que no son valiosos, y con muy poca confianza en sus padres. Suelen convertirse en personas rígidas, con dificultad para mantener diálogo de diversas opiniones y de negociación, y son poco tolerantes y necesitan ganar a toda costa. La sanación, pues un trato justo para él, escuchar sus intereses y que su opinión pues sea tenida en cuenta. Bien, y ahora pasamos a señales de alerta que podemos ver en los niños para ir detectando que puede haber heridas emocionales y hacia dónde pueden ir dirigidas, ¿no? Pues, por ejemplo, el no merecimiento, no confiar en el adulto, falta de arraigo y seguridad emocional, ansiedad, tristeza, sensación de soledad, problemas de concentración y de presencia consciente en la realidad, baja autoestima, timidez. Ojo que timidez no es tendencia a introversión o todo lo contrario, extroversión. Es timidez. Es que a veces generalizamos, este niño es tímido, pero este niño puede que no sea tímido, o puede que sea tímido por algo. Puede ser que tenga una herida de humillación y haya generado una estrategia, un ego, una estructura defensiva de volverse tímido, porque si yo no pensara que los demás me van a juzgar, yo no tendría miedo de decir mi opinión o de contar mis cosas, si yo sé que no me van a juzgar. Entonces, es como que no me tendría que defender de nadie, entonces no tengo que guardar nada de nadie. De hecho, los niños vienen conectados con su cualidad esencial. Los niños no son tímidos desde que tienen los 0 años. Empiezan a generar una timidez un poquito más adelante, porque son cualidades y emociones más de tendencia egoica que de la esencia. Extroversión excesiva, hiperactividad como forma de llamar la atención para ser visto, resentimiento profundo, enojo, rebeldía, rabia, fácil acceso a la cólera, generalmente triste, más reservado que otros niños, se comunica poco, miedo a nuevas experiencias, inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Niño bueno, niña buena, perfeccionismo y exigencia. Esto también tenemos que prestar mucha atención, porque a veces confundimos un tema que me da como que cosita explicarlo, ¿no? Pero lo voy a explicar porque además es una de mis heridas y es una pues con la que me siento muy identificada. Y ese mecanismo de defensa que mi ego construyó para ser perfecta y exigente conmigo misma para que los demás me miren y me quieran y me acepten. Bueno, principalmente para que mamá me mirara, guión, los demás me miren y tal.
Y es que a veces confundimos y miramos desde la mirada del adulto, ¿no? Es como, no, mi hijo no tiene ninguna herida, mi hijo está bien porque se porta muy bien, porque no hace subidas y bajadas emocionales, porque no tiene rabietas, porque... Pero podemos ir observando también que detrás del niño bueno puede haber una máscara también y querer complacer, querer agradar y querer que me miren. Entonces, eso también tenemos que observarlo y abrir muchos espacios de qué hay en su mundo interno y cómo se siente él con esta parte. Aunque en eso vamos a profundizar después, pero me gustaría que nos quedáramos con esa idea también de que el último guión también entra dentro de las señales de alerta y no solo cuando hay circunstancias, comportamientos, conductas o emociones que a los adultos nos desestabilizan. Tenemos que mirar, pero más con la lupa, más a lo profundo. No solo a lo que a mí me mueve por dentro, sino a mirar con objetividad lo que el niño nos está mostrando. Y bien, ¿qué podemos hacer para acompañar a los niños en su sanación? Lo primero, perdonarte. Porque somos esa generación que recibió una educación y crianza obsoleta de lenguaje y educación emocional. Y también somos los valientes que nos estamos atreviendo a cuestionarnos y a aventurarnos en ese cambio de paradigma sin haberlo aprendido de manera innata, sanando por amor a nosotros mismos y a la infancia por y para un mundo mejor. Hemos hecho las cosas lo mejor que hemos sabido, con el nivel de conciencia que teníamos, con nuestro inconsciente personal, familiar y colectivo. Y hoy estamos aquí porque tenemos un nivel de conciencia elevado y tenemos la capacidad de perdonarnos y también acompañar a los niños en su proceso de sanación. Y dicho esto, que es el primer punto más importante y que sin este no podríamos pasar a los demás porque no podemos hacer nada desde la culpa, desde el resentimiento, ni desde esas emociones egoicas de baja vibración, acordaros de la escala de Hawking, lo tenemos que hacer pues desde el amor y la aceptación. Claves para la sanación de los niños. Bueno, pues como adultos, lo primero y el paso indispensable es sanar la relación con nuestros padres, para no repetir el patrón, porque esto es algo que se repite generación tras generación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es meterle ahí la tijerita y cortar ese patrón, esa tendencia que si no, venimos repitiendo. Sanar la relación con uno mismo. Y después, autonutrirnos para acompañar desde la completitud y no desde las heridas y las necesidades no cubiertas y adquirir técnicas de educación consciente, que es lo que hacemos en nuestro máster de educación consciente. Entonces, una vez hecho este paso o en el camino de este paso, acompañar a que su ego se vuelva más suave. ¿Y cómo? Pues mira, cuando los niños sienten el sostén de la contención y la nutrición, entonces se sienten más en calma. El ego es como que se hace menos reactivo y en ese momento podemos empezar a disolver su ego. Cubrir necesidades de sentirse querido, a salvo, en paz y seguro. Primordial, 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 primordial. Después ya miraré cuál es su herida predominante, trataré de adquirir estrategias más de esa herida, pero como que estos 4 puntos, que se sientan queridos, a salvo, en paz y seguro, son indispensables. Después acompañamos a sanar su herida fundamental, la que venimos hablando hoy aquí, la de seguridad y confianza, las que generan las emociones que se generan a partir de la herida primordial de todo el mundo de separación. Seguridad y confianza es mamá y papá. El masculino es seguridad, el femenino es la confianza, la contención. Entonces, trabajando y prestando mucha atención a estas 2 cualidades. Presencia, que es el arte de hacer presente tu esencia. Sí, es que yo estoy con mis hijos mucho tiempo, yo es que estoy en el aula todo el tiempo con ellos.
Ya, pero ¿cuánto tiempo estamos presentes con los niños? Y a lo mejor no estamos en el aula pensando en la actividad que voy a hacer mañana o en el carnaval de la semana que viene o en los disfraces de las fiestas de fin de curso que se tengo que pedir a los padres, que tengo que mandar un mail a el APA. Y en la casa pues pasa igual, ¿no? Entonces presencia es presencia. Revisión del ritmo y estilo de vida que no te permite estar disponible emocionalmente, porque es que a veces estamos tan inmersos en la carrera, en el estrés, en el día a día, que se nos olvida crear esos espacios de presencia absoluta. Y acordaros de una cosa, cuando éramos niños em, y echábamos en falta la presencia de mamá o de papá, seguro que ninguno de los que me estáis escuchando pensaríais, no, pero es que mi mami está trabajando porque, claro, necesita ganar un sueldo y para que yo coma y porque ella hace todo lo que puede por mí. Eso sí, es verdad que lo hacemos y que es la realidad de un adulto y que es una realidad pues que hay que ir a trabajar y eso es una realidad. Pero tenemos que ponernos en la mirada de los niños y que los niños no lo ven así, los niños sienten esa falta. Entonces, si ya hay unos horarios y unas cosas obligatorias, vamos a hacer una revisión de otras cosas que quizás no son tan obligatorias y que nos están restando esos tiempos de presencia, ¿no? Si lo necesitas, pues cambia para contar con mayor disposición de tiempo. Comunicación amorosa, comprensiva y compasiva. Y esto va a depender de la comunicación que tengas contigo mismo. Porque los niños no aprenden tanto de lo que les decimos, sino de lo que hacemos. Y ellos aprenden esa comunicación amorosa, autocomprensiva y autocompasiva a partir de cómo nosotros hablamos con nosotros mismos. Asegúrate de estar en coherencia con lo que sientes, piensas, dices y haces. Y este tip que voy a decir ahora también es muy importante y tiene mucha amiga, aunque aquí sea solamente una frase. Mucho más importante cómo se sienten los niños por dentro que su comportamiento, sus notas. Si hacemos revisión a veces, como que nos centramos en ofrecer una educación para que hagan determinados comportamientos, para que sea un hombre de bien, para que el día de mañana tal y tal, o para que apruebe, y se nos olvida lo más importante y lo más esencial, que es cómo se sienten por dentro. Porque sin darnos cuenta, o sí dándonos cuenta, pero a veces porque no encontramos las herramientas para hacerlo de otra manera, nos metemos en este sistema de notas, de evaluación, de tener que llegar a un punto para, para aprobar o para suspender una evaluación estandarizada. Y nosotros mismos, claro, como nos sentimos obligados en eso, hablo de los docentes, porque nos sentimos obligados por tener un currículo que cumplir, por darle cara a un jefe que tengamos en nuestra escuela, y como padres, como madres, pues en el cole, porque me lo están pidiendo, me lo están exigiendo, pero es importante que no nos olvidemos de la primera parte. Observa qué necesita detrás del comportamiento. Y esto también es una frasecita que quede, son 6 palabritas, que tiene también mucha historia. Porque un comportamiento no quiere decir siempre lo que me está diciendo el comportamiento. Es decir, que si tu hijo te pide agua todas las noches, no es que tenga sed. Y muchas veces pues se nos escapan comentarios como, es la tercera vez que me lo pide, lo tienes en la mesita, y se nos olvida a lo mejor decirle, cariño, necesitas un abrazo, te recuerdo que tienes el agua en la mesita de noche, pero tienes miedo, ¿qué te pasa? Te lleva al segundo punto, al otro punto, que es aprender el lenguaje de los niños. ¿Qué hay detrás del lenguaje? Porque los niños no saben pedir cariño, ni saben pedir un abrazo, ni saben pedir seguridad. Lo hacen a través de otras estrategias que van creando con esa herida de separación desde pequeño, eso que hemos explicado al principio de me aferro a lo de fuera y voy tratando de cubrir mis necesidades. Utilizar la herida que el niño te está mostrando como espejo para sanar en ti y acompañarle desde lo que más te cuesta darle.
utilizar la herida que el niño te está mostrando como espejo para sanar en ti y acompañarle desde lo que más te cuesta darle. Porque la tendencia será que repitamos nuestra herida, la tendencia, no siempre, pero la tendencia. Entonces, su herida puede ser que en la mayoría de los casos vaya encaminada a lo que a ti más te cuesta dar porque no te dieron. No porque sea tu culpa, no porque sea malo o mala, sino porque no puedes, no está en tu registro. Entonces, aprovecho ese espejo que yo es como que no puedo dártelo para decir, ¿y por qué no puedo dártelo? Porque yo no lo tengo, necesito sanarlo. Y qué guay, porque así puedo aprovechar, sano yo y sanan los niños. Cuidarte para poder cuidar, mantener tu vibración elevada, vivir en amor desde tu esencia y lo más desidentificado posible de tu ego, porque claro, si esta sesión va de ayudar a los niños a desidentificarse de su ego, no podemos estar nosotros en un plano egoico súper agarrado a nuestras estructuras defensivas. Tenemos que aprender a mirar cuáles son nuestras estructuras defensivas, cuál es mi patrón de comportamiento que se me repite, cuál es la necesidad primaria que todo el rato está en mí, independientemente de la persona que venga, la situación que venga. Es como que siempre hay una necesidad de fondo, siempre me siento de una determinada manera, pues si yo actúo desde ahí, entonces estoy identificado con mi ego y entonces no puedo conectar con la frecuencia del niño que está mucho más cerca de la esencia. Y bueno, eso dependerá también de la edad que tenga el niño en cuestión y de el grado de herida y de identificación con el ego. Bien, pues ¿cómo podemos llevarlo a la práctica? Pues la clave más importante para acompañar a los niños a que no graben heridas o a que sanen las que ya tienen, a la prevención o a suavizar su ego, es la comunicación. Pero no una comunicación cualquiera, no una comunicación de superficie, sino una comunicación de lo profundo. Porque no es lo que pasó, sino los solos, incomprendidos y poco escuchados que nos sentimos con lo que pasó. Y esto abre una ventana de esperanza, porque no podemos evitar el dolor a los niños y a las niñas, pero sí podemos abrir espacios donde puedan expresarse y estar presentes para ellos, y que sientan nuestra contención y amor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Creando un espacio sagrado. ¿Qué es un espacio sagrado? Pues un espacio sagrado es una conversación íntima en un momento tranquilo, no impositiva, donde lo más importante es conectar con su emoción. Es decir, el objetivo no es tratar de arreglar lo que me diga, tratar de justificar, tratar de dar soluciones. Lo más importante es conectar con su emoción, validar su emoción, acoger su emoción. Ese es el objetivo principal. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a la mayoría de nosotros pues no nos gustan que nos digan nuestras verdades. Y más cuando son verdades que duelen, que no nos gustan o que no era mi intención. Entonces, en este momento es muy importante poner la intención a la conversación. Es decir, yo puedo tener la intención de me he sentido mal, necesito que me justifique, necesito pedirte perdón, necesito cambiar esto. O puedo tener la intención de conecto con tu emoción, te comprendo. Y ya está. Es como que nos convertimos en un recipiente de amor y contención. Estoy aquí y te amo, me digas lo que me digas, pase lo que pase y estés sintiendo lo que estés sintiendo. Lo que nos diga puede ser con nosotros, puede ser con otra persona. Me refiero a no arreglarlo también desde nosotros o no intentar arreglarlo, porque a lo mejor nos puede contar un problema que ha tenido con un compañero del cole. Y entonces la tendencia de la mayoría de los adultos es tratar de arreglar eso que mi hijo o mi alumno, mi sobrino, que el niño está sintiendo
porque yo no quiero que sufra, pero ya nos estamos colocando en el adulto que te estoy dando soluciones. Entonces, de alguna manera te mando el mensaje de no eres valioso porque tú no sabes buscar una solución. Entonces, se dividiría la conversación en 2 grandes bloques. Esto es para que, o sea, no tenemos que ir con una libreta, ¿no? Y decir, venga, la primera parte va a durar 20 minutos, todo esto hay que fluir. Pero si yo tengo en mente de que tiene que haber 2 bloques, es como que ya el primero no me lo voy a saltar, porque generalmente el adulto tiende a irse al segundo, que es vamos a buscar una solución a esto, porque ni quiero que tú lo sientas, ni yo quiero sentir esto a través de lo que tú estás sintiendo. Entonces, la primera parte es muy importante, solo, escucha activa y amorosa. Por ejemplo, frases como si te expresas, me ayudas a entenderte mejor, tienes derecho a sentir eso, aunque por dentro tu reactividad sea como, pero si es que yo te había dicho eso porque yo no sé cuánto, o el otro te ha dicho eso porque no sé qué. No. Tienes derecho a sentir eso. Tenemos que validar las emociones de los niños siempre, porque si no las van a tapar, si no las van a esconder. Y debajo de tapar esa emoción viene la estructura del ego. Entonces estamos haciendo todo lo contrario, que es permitir la expresión emocional sin juicio. Otra frase que ayuda mucho es, sé que me he equivocado, pedir perdón. Otra frase que ayuda es, pues solo quiero escucharte sin justificarme, perdón. También dependerá de la edad de los niños, ¿vale? Esto se puede hacer desde que el niño no habla, incluso desde que el bebé está en la barriguita de mamá, porque es una cuestión también de intención y de vibración. Y la segunda parte, cuando ya se ha expresado y ya le hemos hecho de contención y ha sacado todo lo que tiene dentro en su mundo interno, ojo que esto, si no se hace o si no se hace desde lo profundo las primeras veces, es muy difícil que el niño, y según es más grande, pues es más difícil de que se abra porque puede haber ya una herida de humillación, una herida de juicio, una herida de rechazo que está muy enfocada a no me han permitido expresar mi mundo interno. Entonces, ahora de buenas a primeras es como que no lo van a sacar porque ya hay una herida, ya hay un mecanismo de ego. Entonces, lo que hacemos es tenemos paciencia, le damos su tiempo lo que necesite, sobre todo hijos adolescentes, que ya les cuesta más conectar con los padres, que buscan más la conexión con los amigos, y que ahora de buenas a primeras, ahora viene mi madre, mi padre a preguntarme qué es lo que hay en mi mundo interno. Es como que en ese lenguaje no hemos hablado tú y yo. Entonces vamos dando espacio. Bueno, cariño, yo estoy aquí para cuando tú lo necesites. Y abrir esa disposición, soltar, cuando el niño siente que soltamos el juicio, que soltamos el sermón de adulto, de yo lo sé todo y yo te tengo que dar que aconsejar, que soltamos la expectativa, que soltamos la justificación, poco a poco se va a sentir en libertad de contarnos realmente lo que hay en su mundo interno. Para una segunda parte, que ya vamos a, si la situación lo requiere, porque a lo mejor hay veces que la conversación se termina aquí, pero podemos preguntar, y intentar encontrar soluciones conjuntamente. Esta palabra es súper importante, no yo te voy a dar la solución de adulto, sino conjuntamente. ¿Qué podemos hacer para la próxima vez que te sientas mejor? ¿O cómo puedo ayudarte? ¿Y qué necesita? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesita? Es súper importante. Y hacer preguntas para que el niño vaya encontrando, dependiendo de la edad, vaya encontrando sus propias respuestas a lo que está sintiendo. Él mismo va respondiéndose y podemos ir utilizando palabras o en la conversación como, pues sí, pues te entiendo. La empatía, por ejemplo, pues a mí eso también me pasaba antes hasta que descubrí un truco que me ayudó a no sentir eso que tú estás sintiendo. Si te apetece, te lo comparto. O podemos, cuando queramos hablar sobre algo que nos está diciendo, en lugar de hacerlo en afirmativo, lo que te está pasando es tal, podemos utilizar siempre la pregunta, ¿puede que lo que estés sintiendo es que te da vergüenza expresarle a tu amigo lo que siente porque alguna vez se han reído de ti? O, ¿sabes? Utilizar la pregunta. O también una palabra que a mí me gusta mucho utilizar con los niños, desde muy pequeñitos, es
observo qué, ¿no? Es como que observo que te colocan en una posición de, parece que estoy viendo algo, ¿no? Y creo que puede ir por aquí, es así, ¿no? Y soltamos esa estructura, ¿no? Probablemente la conversación te mueva un montón emocionalmente, te mueva muchísimo, porque los niños son nuestros espejos. Entonces, aconsejable para abrir estos espacios sagrados de comunicación sagrada, sin juicio, sin expectativa, sin consejos, sin nada, es que ya estés en el camino de sanar tus heridas, porque si no es muy fácil dejarte llevar, porque al mostrarte ese espejo sale tu mecanismo de defensa egoica y entonces le vas a proyectar tus necesidades también. Es decir, si tu herida generó una estructura egoica de no sentirme valioso, de sentirme juzgado, y resulta que mi hijo me dice algo, pues está poniendo como, para mí, para mi ego, se está cuestionando mi valía como madre. Y entonces rápidamente me va a salir esa reacción, ese input de quererme justificar, porque me está doliendo lo que me estás diciendo. Entonces, cuando entendemos que es un espejo y que me está haciendo ver lo que hay dentro de mí, tomo una inhalación profunda, respiro y pienso, a ver, esta herida es mía, luego me hago cargo, pero ahora estoy en completitud de escuchar y atender con el 100% de mí a mi hijo, a mi alumno, a la infancia. Incluso si hay un momento en el que ves que tu vibración cambia demasiado y no puedes continuar con la conversación, no pasa nada, no pasa nada, te lo permites también. Incluso se lo puedes decir. Mira, cariño, ahora mismo no me estoy sintiendo preparada para esta conversación. ¿Te parece si lo dejamos para mañana? Y un abrazo y en otro momento en el que te sientas preparada. Creo que eso también es un gran aprendizaje para ellos. Y entonces nosotros, ¿qué vamos haciendo con esta conversación? Además de permitir que el niño se exprese, nos saque su mundo interno, nosotros poder ir observando hacia dónde va encaminada su herida, lo que vamos haciendo también es ese cambio de narrativa, esa metanoia, ese cambio de creencia que se va generando a partir de unas emociones que se van sintiendo. Es lo mismo que hacemos nosotros, en los adultos, con nosotros mismos cuando estamos en el proceso de sanación y utilizamos la inversión de pensamiento y el cambio de creencia para ese cambio de vibración, pero ellos lo hacen a través de nosotros. Y entonces, si puedo ir viendo la herida, va asomando su herida, puedo ir utilizando frases que vayan suavizando ese ego, esa estructura que ha ido creando para no sentir esa herida. Si, por ejemplo, voy viendo señales de que tiene una herida de abandono, pues palabras y frases que no se olviden de decir siempre como estoy contigo, a pesar de lo que nos esté diciendo. Si un niño de 2 años está teniendo una súper rabieta gigantesca en mitad del supermercado y tú te estás sintiendo en evidencia porque la gente te está mirando y tú estás pensando que la gente está diciendo que eres una mala madre y todo eso que nos montamos aquí en la cabeza, cariño, estoy contigo, te amo. Incluso cuando le pega a un niño, pues te amo, cariño, te amo, estoy contigo. Después ya buscaremos estrategias, en otro momento más calmado, pero estoy contigo. Si veo que va teniendo una herida de rechazo, frases como puedes decirme siempre lo que sientes, siempre, y no juzgar nunca, no justificar nunca. El espacio sagrado sería para todas las heridas, pero la de rechazo que va muy relacionada con hemos aprendido que nos hemos sentido rechazados en algún momento y entonces guardo mi mundo interno, pasa mucho también con la de humillación, en eso más hincapié todavía en que puedes decirme siempre lo que sientes. Injusticia, te amo tal y como eres. Nada, nada de comparativas, de tienes que llegar a una meta para que te mire o te ame, ¿no? Te amo tal y como eres. La traición, pues siempre te doy mi palabra, tienes mi palabra.
mi absoluta palabra y claro, no siempre cumplimos esa promesa, ¿no? No fallamos. Y la humillación, eres único y especial. Y esto al final se trata de que cada uno haga sus frases, mantras que ayuden, pero bueno, son unos ejemplos para que veáis por dónde puede ir la historia. Y bien, ahora nos hacemos la pregunta de, vale, ya he visto las señales, ya he visto por dónde puede ir la herida, ya he visto mecanismos para poder ayudarles a sanar su herida y hacer su ego más suave. Incluso hemos extendido el más importante, el espacio sagrado, pero ¿cuándo es la edad perfecta para sanar las heridas emocionales de los niños? Ahora, ahora es el momento perfecto. No antes y no después, porque ahora es cuando tienes el nivel de conciencia para poder ver la profundidad y es cuando estás preparada o preparada para acompañar y sostener sin culparnos de que antes podía haberlo hecho de otra manera o de que lo voy a dejar para un poquito más para adelante porque es muy pequeño. Si estás aquí, si estás viendo esto, si estás delante de este contenido, si estás ya en un proceso de sanación, el momento es ahora. Y cuanto antes empiece, pues mejor, porque nunca es tarde. Pero sí que es verdad que según la teoría de los septenios, pues la etapa más fácil para suavizar el ego sería en el primer sexenio, que es de los 0 a los 7 años. Es la etapa lunar. Bueno, yo no lo voy a explicar mucho desde la astrología, porque sería una deshonra para los astrólogos. Yo soy una aficionada a la astrología. Y bueno, nos dice que el primer sexenio, bueno, esta teoría de los sexenios la creó Rudolf Steiner. Es uno de los pilares de la antropofosía y el creador de la metodología Waldorf, que es la pedagogía del vivir. Y nos dice que el ser humano interactúa con el universo y este pensamiento filosófico ve la vida de forma cíclica y se mantiene muy conectado a los ritmos de la naturaleza. Y divide el desarrollo personal en sexenios, cada sexenio con unas particularidades. Yo me voy a centrar en el de los 0 a los 7 años un poquito más y el otro vamos a nombrar algunas características y vosotros por vuestra cuenta podéis mirar los sexenios, todos los sexenios. Lo he dejado en el cuarto porque a partir del cuarto, el quinto y el sexto están en la etapa del sol, que ya sería en nuestro signo, en mi caso pues Piscis, estaríamos en el sol, y el de los 0 a los 7 estamos en la etapa lunar, de los 7 a los 14 mercurial y de los 14 a los 21 Venus. Entonces, las características del primer sexenio y por qué en el primer sexenio puede ser más fácil, pero no significa que no se pueda hacer en los otros, por supuesto que se puede hacer. Lo que pasa es que la estructura del ego se va solidificando. Pero si entendemos, como hemos dicho al principio de la sesión, que tenemos que descender al plano dual para después ascender, pues sea cual sea la edad de tu hijo, de tus alumnos, de la infancia que tengas cerca, aprovecha este momento porque ha tenido que descender hasta ese punto para ahora ascender hacia la luz y hacia la esencia. Pues bueno, de los 0 a los 7 años, la estructura del ego se solidifica. Podemos observar con mucha facilidad las mamás, los papás y los docentes. Y además, creo que los docentes lo vemos con mucha claridad, cómo a partir de los 7 añitos, como que empiezan a aparecer estructuras como más rígidas, como que ya va teniendo una tendencia, una personalidad, y se va observando, ¿no? Se pueden ir observando estas señales de las que hemos ido hablando antes. Estas señales de alerta es cuando se empiezan a ver con más claridad, ¿no? Se forma la personalidad emocional. Todo esto tiene que ver con las emociones. Por eso las grabaciones emocionales son tan importantes en esta etapa. Y se forman las estructuras básicas que quedarán en su inconsciente. O sea que si sabemos que el inconsciente opera en un 95% de las veces frente a un 5% de nuestra parte consciente, imaginaos
qué importante es esta etapa donde se está grabando tanta información en el inconsciente que luego eso va a vibrar, va a emitir una vibración y va a generar un sistema de creencias y esto va a dar lugar a una realidad. Con lo cual es súper importante esta etapa, pero no menos que también trabajar en las otras si pues vuestros hijos o vuestros alumnos pues están en las otras. Y bueno, dicho todo esto, toda esta información que os he dado de el viaje del alma, de cómo se forma el ego, de la herida primaria, de las 5 heridas, las señales, cómo podemos acompañarle a sanarlo, cómo sería su personalidad de adulto según cada herida, cuáles son las señales de alerta, cómo podemos crear esos espacios sagrados, los sextenios, tantísima información que nos volveríamos ahora muy locos y decimos, cerramos la sesión, venga, me voy a poner con el punto 1, con el punto 2, como si fuera una checklist. Nada. Lo importante es soltar todo eso, es tener esta información presente, pero a la vez soltarlo, porque nada de lo que hemos hablado ahora es fácil ni se hace de un día para otro. Esto es un camino, es una filosofía de vida, es una manera de vivir, es una manera de compartirnos desde la profundidad, desde ver lo sutil por debajo de la superficie y eso no se puede hacer de un día para otro. Entonces, la idea que quiero traeros con esto de aceptar el viaje del alma de los niños es que los niños también han venido a transitar su herida. Y a través de esa herida, a través de transitar esa sombra, ellos van a poder encontrar su parte más luminosa. Y será en la etapa de su vida que su alma pactó y que tenga que ser. Y que nosotros pues tenemos que también aceptar, hacer lo posible que esté en nuestra mano para acompañar a la infancia, pero también aceptando el plan divino que hemos venido aquí todos a vivir, niños y adultos, ¿no? La educación consciente no es una metodología, es una manera de mirar la vida mucho más amorosa y compasiva, pero primero hacia ti mismo, después hacia los demás y hacia la infancia. Y bueno, por mucho que yo te haya compartido información sobre la creación del ego, las técnicas, lo más importante es trabajar en ti, mirar hacia adentro, conocerte, comprenderte, liberarte de patrones para recuperar tu poder personal, elevar tu autoestima, vivir una vida plena. Por muchos esfuerzos que hagamos por los niños, lo que más sirve es el ejemplo. Nada de lo que te he compartido en esta sesión serviría si tú no lo estás aplicando en ti y si tú no estás viviendo una vida en coherencia con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces, porque eso es lo que más aprenden los niños de nosotros, porque somos sus referentes, sus papás, su mami, su papi y los docentes somos sus primeros referentes en la tierra. Y tal y como les presentemos la vida, así la van a concebir ellos, pero con un matiz muy importante, a través de nuestros ojos. Entonces pongamos toda nuestra energía y nuestra intención en mejorar como personas y ese será el mejor regalo para la infancia, convirtiéndote en la persona que te gustaría que fuesen tus hijos. Vive la vida que te gustaría que viviesen tus hijos y probablemente ellos pues la acaben viviendo. Conviértete en esa clase de persona que te gustaría que hubiese en el mundo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Gracias.